Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar como tema tipología textual 3. Específicamente hablaremos de los textos dialécticos. Pues bien, nos preguntamos, ¿qué es un texto dialéctico? Es aquel que expone dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico, generándose un debate o controversia en torno al tema objeto de estudio o de reflexión. Un ejemplo de este tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y otra contraria sobre la corrida de toros, la eutanasia, el uso de redes sociales, experimentación biomédica en animales o en nuestra realidad política sobre la ley forestal, entre otros temas. Entonces, como hemos venido indicando de manera específica también en las semanas pasadas, un texto dialéctico nos pone sobre un tema controversial, ¿no? Un tema que genera posiciones encontradas o puntos de vista disidentes. Y justamente para poder tener estos puntos de vista disidentes, también es necesario que cada persona que tiene, como es lógico, un punto de vista particular, tenga también los argumentos de defensa para ese punto de vista. Ustedes saben que diariamente nos encontramos frente a este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, situaciones o temas polémicos o controversiales. Y es muy bueno que cada uno de nosotros tomemos información primero de esos temas y en segundo lugar tengamos una opinión particular también sobre esos temas. Y de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestros valores, a los factores que inciden, ¿no? Siempre en relación a que nosotros tengamos una oposición, tomemos parte de ello, ¿no? Es decir, informados del tema, es bueno que tomemos una posición a favor o en contra, pero va a ser muy importante que tengamos en claro eh, cuáles son esos argumentos que nos van a ayudar a defender nuestra posición. Si nosotros tenemos argumentos sólidos, razonables, particulares que defienden una posición, bueno, vamos a tener esa capacidad argumentativa frente a este tema polémico. ¿Cuáles son las características entonces de este texto dialéctico? En primer lugar, vamos a ver que presenta dos textos argumentativos o potencialmente argumentativos, ¿no? Estamos diciendo hace un momento que un tema polémico está vinculado entonces también a, em, a esta forma discursiva que es la argumentación. Un texto argumentativo, ¿no? Necesariamente, pues, argumenta y argumenta para defender o sostener una posición. Entonces, un texto dialéctico que hemos dicho contiene posiciones diferentes en torno a un mismo tema, es decir, el texto dialéctico lo vamos a conceptualizar como puntos de vista contrarios entre un determinado tema. A nivel de discurso, a nivel de desarrollo, va a utilizar
esta forma discursiva argumentativa, que consiste, como hemos explicado hace un momento, en dar razones, argumentos a favor de nuestra posición. Pues bien, entonces estos textos argumentativos van a presentar en las lecturas, ¿no?, dos puntos de vista diferentes en torno a un tema polémico. Se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión entre ellos, ¿no? Acuérdense que en los textos que hemos ido leyendo ya, ¿no?, de este tipo, teníamos texto A como un pequeño título y más adelante teníamos texto B como otro pequeño título. Si bien es cierto, esa presentación estaba separada por estos pequeños títulos, texto A o texto B, bueno, se debe comprender ambos textos como un solo contenido, como un solo texto. Por eso ustedes recordarán que en los textos previos que hemos leído, texto A y texto B, recién después del texto B venían las preguntas, porque se considera a los dos textos como componentes de uno solo. Ahora, para hallar el tema del debate, el tema del texto, es capital comprender los argumentos esgrimidos en cada texto. Claro, cuando nosotros tenemos un texto argumentativo, si nosotros nos concentramos también en los argumentos, vamos a poder hallar el tema que se plantea en el contenido. Ahora, les había estado indicando también previamente que una forma de hallar el tema polémico del texto que debe estar en la primera parte, en la parte inicial del contenido, es necesario saber ubicar la posición, porque cuando el autor nos manifiesta su posición a favor o en contra, tiene que enmarcarla en el qué, es decir, en el tema. Entonces, por eso les decía previamente que siempre que comenzamos a leer este tipo de textos, que ya sabemos hacia dónde va, planteamiento de un tema y argumentos, bueno, hay que ubicar la posición del autor porque va a estar de la mano con el tema. Pues bien, vamos a ver a continuación un ejemplo y acá tenemos acá un tipo de texto dialéctico continuo. Es importante que precisemos también que, chicos, dentro de las formas de plantear estos temas polémicos, vamos a tener en primer lugar esta clasificación, esta posibilidad, el texto dialéctico continuo. ¿En qué consiste este texto, este tipo de texto dialéctico continuo? Va a consistir en que vamos a encontrar al autor A y al autor B en un mismo texto. No va a estar de manera separada como lo hemos estado viendo en la mayoría de los textos en las sesiones pasadas, que decía texto A, venía un texto y luego texto B, ¿no? Ese es un texto discontinuo. ¿Cuál vendría a ser el texto continuo? Como lo ven ahora, cuando en un mismo texto vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta, porque estamos leyendo atentos, que se va a ir empalmando lo que dice el autor A y dice el autor B sin que se separe mediante esos títulos, texto A y texto B. A eso se le llama texto continuo. En un solo contenido están las dos posiciones del tema polémico. Vamos entonces ahora a leer este fragmento y seguidamente les voy a poner las preguntas. Adelante, chicos.
Tenemos ahora las preguntas. El tema de discusión del texto dialéctico versa sobre. Luego, es compatible aseverar que en los colegios donde los alumnos se burlan de los que hablan quechua. A ver, por favor, las preguntas, las respuestas en micro. Buenos días, profesora. Yo. Sí, buenos días. De la primera, el tema en discusión de texto dialéctico versa sobre un proyecto de ley sobre la enseñanza del quechua en colegios. Ok, muy bien. Tenemos para la primera pregunta, como muy bien dice su compañera, la respuesta es C. Un proyecto de ley sobre la enseñanza del quechua en colegios. Muy bien. La pregunta número 2. ¿Es compatible aseverar que en los colegios donde los alumnos se burlan de los que hablan quechua? Profesora, la B, existe una clara discriminación lingüística. Ok, vamos a ver claramente, muy bien, que la respuesta es B. Existe una clara discriminación lingüística. Muy bien, ahora vamos a ir muy bien al siguiente texto. A este tipo de texto es el texto dialéctico que nosotros comúnmente hemos estado viendo en las separatas anteriores, ¿no? Es decir, es un tema, es un texto dialéctico, pero separado por estos títulos, texto A y texto B, donde claramente pues nosotros lo diferenciamos. A esto se le llama texto dialéctico discontinuo. El caso anterior era un texto dialéctico continuo. Muy bien, entonces acá vamos a hacer lo propio, leemos texto A, texto B y seguidamente pongo las preguntas. Adelante, chicos.
Muy bien, tenemos las preguntas. Es inconsistente afirmar que el texto A, que la pena de muerte, siguiente pregunta, se colige del texto que mantener a los delincuentes en las cárceles. Abren micro, chicos, con la respuesta. La B. Ok, la primera pregunta, ¿es inconsistente afirmar con el texto A que la pena de muerte vamos a tener ahí efectivamente como respuesta alternativa B? Soslaya, es decir, menosprecia, exterminar a personas con problemas cognitivos. Bueno, esto es inconsistente. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿se colige del texto B que mantener a los delincuentes en las cárceles? C. Afecta el aspecto C. económico del Estado. Muy bien. Alternativa C. Afecta en el aspecto económico, pues, al Estado. Ahí estamos viendo las respuestas tal como las han formulado sus compañeros y tendríamos entonces pregunta 1, alternativa B, pregunta 2, alternativa C. Muy bien, vamos a continuar la práctica con la separata. Un momento, por favor. Muy bien, chicos, entonces estamos ya con la separata aquí. Estamos viendo acá parte de la teoría que hemos visto. Ya vimos lo que era un texto dialéctico continuo, ¿sí? Es decir, en un solo texto tenemos dos autores con dos posiciones, ¿no? Acá no hay separación. Esto es finalmente el texto dialéctico continuo, así que vamos ahora ya sobre la práctica de lo que es un texto continuo. Vamos por favor leyendo este texto de ejemplo y vamos a ir subrayando muy bien todo porque luego tenemos preguntas abiertas. La aplicación de estas preguntas abiertas, chicos, es muy interesante porque nos permiten pensar muy bien en las respuestas y no ser tan mecánicos, no solamente en el marcado, sobre todo en esta etapa de reconocimiento. Muy bien, entonces luego tenemos preguntas abiertas. Tenemos 4 preguntas. Luego del tiempo estimado, vamos a abrir micro para sus respuestas. Entonces, vamos leyendo, por favor, y resolviendo texto de ejemplo. Adelante.
Muy bien, vamos a ver entonces el desarrollo de estas preguntas. Les pido que por favor participen en micro. La primera pregunta es, ¿cuál es la tesis planteada por el autor? A ver, chicos, la tesis es el punto de vista que asume el autor. Nosotros leemos el texto y nos damos cuenta, ¿no?, que el autor nos está dando una serie de razones, pero también esboza en el marco de este desarrollo cuál es su tesis, su punto de vista, y este punto de vista va a ir enganchado obviamente con el tema que se está tratando. A ver, intervenciones. Buenos días, profesora. Sí, a ver, adelante, niña, buenos días. Yo creo que la tesis planteada del autor sería que las películas están diseñadas para satisfacer un conjunto específico de demandas y para hacer variaciones de un número finito de temas. Sí. Chicos, ¿me han estado escuchando? Hola, chicos. He No, estado Sí, con- profesora. No, no. No, profe. Ya, bueno, sí, bueno, estaba diciendo que la intervención de su compañera ha sido certera en el sentido que específicamente cuando se nos pregunta cuál es la tesis planteada por el autor,
la encontramos esta tesis de manera explícita en el texto, ¿no? Cuando nos dice, ¿no? A ver, vamos a ubicarlo acá. Cuando nos dice que las películas, acá está, las películas están diseñadas para satisfacer un conjunto específico de demandas y para hacer variaciones de un número finito de temas. Ahí tenemos, ¿no? Si queremos ubicar eh, el punto relacionado a lo que nos pregunta, ahí lo tenemos. Lo podemos decir así o con nuestras palabras. ¿Qué significa esto en otras palabras? Esto que estamos subrayando que corresponde justamente a esta pregunta. Que para el autor del texto ahora se piensa en el diseño de películas, efectivamente, para satisfacer un conjunto de demandas, porque obviamente las películas tienen que ser consumidas, ¿no? Uno tiene que ir a comprar en todo caso su boleto y ver la película, es decir, finalmente está como siempre esbozado en la demanda del público, pero teniendo en cuenta esta otra parte, ¿no? Para hacer las variaciones de un número finito de temas, ¿no? Nosotros tenemos una serie de películas, ¿no? Que nacen con un concepto de satisfacer demanda, pero también, ¿no? Con un propósito, digamos, de ir extendiendo esto, ¿no? Lo voy a poner en sencillo, ¿no? Película 1, película 2, película 3, versión 4, ¿no? Y lo vamos extendiendo, porque de esa demanda que nosotros hemos perfilado, el diseño de película, bueno, ya vamos a tener un enganche para la versión 2, para la versión 3, para la versión 4. Y entonces, eh, estos esfuerzos, digamos, están pensados en el inmediato, pero también un poco pensando en el futuro. Y entre este pensamiento del inmediato y también de la venta, del marketing a futuro, bueno, por ahí también no se pierden algunas concepciones. Muy bien, entonces ahí lo tenemos marcado. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la tesis que se opone a la del autor? El autor nos está diciendo esto, ¿no? Que lo estamos marcando y que lo acabo de explicar. Bueno, ¿cuál es la tesis que se opone en este caso a lo esbozado por el autor? A ver, en el micro, por favor. Mm, sí. A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la ¿Qué puedo tesis? decir? A ver, adelante. ¿Cuál es la tesis que se opone a lo del autor, a lo que nos dice el autor?
A ver, chicos, revisen. Miss, Adelante, por favor, adelante. ¿Tienen la respuesta? Abren micro, a ver. la tesis que se opone al autor sería que perdón, actualmente en muchos lugares de Estados Unidos y del mundo las películas de franquicias son tu primera opción si quieres ver algo en el cine. Ok, efectivamente, nosotros muy bien. Estamos viendo que en el contenido, si bien es cierto, el autor nos dice un poco esto, ¿no? Que las películas son más que todo parque de atracciones, ¿no? Y han perdido su encanto natural de película convencional. Bueno, en el texto también nos dicen que este tipo de películas, ¿no? Como muy bien ha sustentado su compañera, ¿no? A través de franquicias, ¿no? Tienen éxito en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Es decir, son taquilleras. Entonces, por un lado, el autor nos esboza lo que ya hemos mencionado hace un momento, pero por otro lado, una tesis que se opone es que, bueno, el autor no, nos pone esa especificación, ¿no? Que se piensa más, vamos a ponerlo así, en el marketing, ¿no? Es decir, en extender esa película, ¿no? A versiones uno, 2, 3, ¿no? Por lo tanto, ya no se concentra el esfuerzo en uno solo, sino en proyectarnos a futuro, pero, o sea, esa es la tesis del autor. Em, pero por otro lado tenemos lo que nos dice su compañera. Bueno, finalmente en la práctica tenemos que son éxitos taquilleros, ¿no? Tenemos éxitos taquilleros no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, donde la gente, bueno, está enganchada finalmente con estos temas en diversas versiones. ¿Alguien más desea intervenir en esta parte de la pregunta 2? Ok, entonces vamos a pasar a la pregunta número 3. Nos dice, ¿cuáles son los argumentos empleados para sustentar la tesis contrapuesta a la del autor? Es decir, ¿cuáles son los argumentos que apoyan la respuesta que hemos dado a la pregunta 2? Mm.
Podría ser ¿cuáles son los argumentos? En cierto modo, algunos filmes de Hitchcock que eran también como parques de atracciones, piensan impactos siniestros. Se quería ser sorprendido y se emocionaba y no quería A ver, por favor, apaguen su micro mientras están repasando. Lo prenden para dar la respuesta. Pregunta 3. Profesora, A ver, adelante, niña. podría ser un asunto que es un asunto de oferta y demanda y por darle a la gente lo que quiere. Ok, esto está relacionado un poco con la pregunta anterior, muy bien, ¿no? Hemos dicho que en la pregunta 2, bueno, esto es un éxito taquillero en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, se supone que un producto cualquiera que sale al mercado debe basarse fundamentalmente en la demanda, ¿no? O sea, si el producto sale y hay demanda, bueno, está bien, porque finalmente esto es parte más allá de este ámbito, digamos, artístico, ¿no? Eh, que le confiere, bueno, al cine como tal, bueno, finalmente quienes están detrás, bueno, son empresarios, ¿no? Que ponen, invierten, ¿no? En determinadas películas pensando en el resultado, pensando en la taquilla. Entonces, efectivamente, uno de los argumentos es que, bueno, yendo un poco en contrario a lo que nos dice el autor, bueno, no está tan mala cosa porque finalmente hay demanda de ese producto, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser otro? Que creo que ahí me lo han dicho también. Hay demanda de este tipo de películas, ¿no? De tipo franquicias, ¿no? Como nos dice el autor ahí, que él lo ve más que todo como, como un parque de atracciones. A ver, ¿cuál podría ser otro? Creo que me lo dijo la señorita también. A ver. que el público quería ser sorprendido y emocionado y no salieron decepcionados. Ok, eso es importante, ¿no? Es decir, que está vinculado a lo anterior, es decir, hay demanda en la medida que el público sale satisfecho. Y digamos, acá hay que inferir algunas cosas, ¿no? Podemos inferir algunas cosas. Es decir, las películas, quién sabe, en su mayoría están vinculadas a públicos, quién sabe, em, más, ojo, no me refiero solamente al tema de juventud, pero más un poco que salen de lo clásico para abrirse a otros terrenos, vinculado pues, ¿no? A escenarios increíbles, ¿no? Por ejemplo, estos de ciencia ficción que hasta hace tiempo atrás pensábamos que era ciencia ficción y ahora vemos que muchas de esas películas que hemos visto en antaño, bueno, están sucediendo en la vida real. Pero bueno, finalmente va por ese lado, ¿no? Es decir, hay un público cautivo, ¿no? Es decir, en el argumento anterior es que hay demanda. Correcto. Otro argumento, bueno, esta demanda se sustenta en que hay un público satisfecho, ¿no? Por las características, ¿no? Que el autor, ¿no? Cuestiona, ¿no? Dicen, no parecen cine. Él se refiere pues al cine clásico, al cine original. No dice parece ¿cómo le llama? Un parque de atracciones. Obviamente por los efectos, la tecnología, ¿no? Y todo lo demás que enmarcan muchas de estas películas, ¿no? Que van en franquicia. Entonces, el primer punto era relacionado a la demanda y el segundo punto tiene que ver que, bueno,
Hay demanda porque se satisface. Las películas gustan a un grupo importante de personas, ¿no? Por eso se engancha, ¿no? La primera y la segunda. Muy bien, chicos. Vamos entonces, no sé si alguien quiere adicionar algo. Muy bien, vamos a la pregunta 4. ¿Qué contraargumentos utiliza el autor para refutar los argumentos contrarios a su postura? Absurdo. El autor piensa que el cine consiste en lo que es una revelación estética, emocional y espiritual. Y las películas más que todo, como, bueno, el ejemplo de Marvel, lo ve más como parques de atracciones. Ok, claro, ¿no? Efectivamente, acá nosotros tenemos qué contraargumentos utiliza el autor para refutar los argumentos contrarios a su postura. Bueno, que fundamentalmente en ese sentido es pues que lo que se está viendo, en conclusión, que lo que se está viendo con éxito taquillero, con satisfacción del público, ¿no? Bueno, no es cine. Eso no es cine porque de una u otra forma no contienen estos elementos específicos del arte, ¿no? Del arte, del cine como arte, del cine, llamemos, clásico, no del cine que está enfocado puramente en la taquilla, sino el buen cine. Estoy refiriéndome a lo que nos dice finalmente el autor, ¿no? En donde al hacer una película se pensaba en la película, se pensaba en primero en las técnicas, ¿no? Elementales del cine como arte, ¿no? Y se concentraba en la película. Ahora, ¿no? Aprovechando tecnología, aprovechando los nuevos públicos, ¿no? Aprovechando la extensión de la película, es decir, hacer una buena película que enganche al público, que satisfaga al público, pero que nos permita sacar versión 2, versión 3, versión 4, bueno, es sustancial. Entonces, ¿qué contraargumentos utiliza el autor para refutar los argumentos contrarios a su postura? Bueno, lo primero sería, que está casi al inicio del texto, ¿no? Que lo que estamos viendo ahora, de acuerdo, ¿no? A lo que nos dice el autor y en contraargumento a lo que hemos mencionado hace un momento, oye, hay taquilla, hay satisfacción. Bueno, entonces un contraargumento del mismo autor podría ser, bueno, oye, eso no es película. Eso que estamos viendo no responde a la técnica a la técnica clásica del cine. Eso no responde al diseño, ¿no es cierto?, estético y conceptual del cine clásico, ¿no? De película única, de esfuerzos en una película única que concentre absolutamente todo. Entonces, eso es en esencia. Y fíjense cómo ustedes muy bien han ido viendo, ¿no? Han ido respondiendo. Esto lo respondemos, también es necesario indicar con nuestras palabras, ¿no? A veces podemos sacar la idea del autor, ¿no? Por ejemplo, para esta, ¿cuál es la tesis planteada por el autor? Bueno, esta tesis planteada por el autor,
¿no? Muy bien, lo podemos identificar tal cual se identificó acá, ¿no? Quien participó lo identificó claramente. Muy bien, lo podemos plantear así o lo podemos contar, lo podemos decir con nuestras palabras. Ojo que podemos decir lo mismo de un sinnúmero de formas. Lo que han estado diciendo sus compañeros que han intervenido, que lo han hecho muy bien, seguramente los que no han prendido el micro también lo han desarrollado, ¿no? En ese marco, pero con sus palabras, y de repente le han puesto un adicional también, porque tenemos, ¿no es cierto?, percepciones, ojos, ¿no? Procesamientos ya particulares, pero digamos la esencia es más o menos lo que hemos indicado. Entonces, hemos ubicado la tesis planteada por el autor, luego nos han pedido la tesis que se opone a la del autor, que está en el mismo texto, la tesis que se opone. Ya hemos indicado, ¿no? De que, bueno, se opone a lo que nos dice el autor porque estos son éxitos taquilleros, ¿no? En Estados Unidos y el mundo, ¿no? Entonces es un poco como que su crítica no tendría tanto sentido. Luego nos piden cuáles son los argumentos, ¿no? Empleados para sustentar la tesis contrapuesta a la del autor, es decir, la tesis que va en contra de lo que nos dice el autor. Bueno, ya le hemos explicado que va de la mano con la demanda, es decir, bueno, se satisface a un público, ¿no? Y finalmente las películas son productos. Atrás hay empresarios, hay agencias que lo que les interesa es que se venda. Y si yo hoy día vendo y me proyecto, ¿no? Ya tengo cautivo a esta gente que va a ir a la versión 2, a la versión 3 con el extendido del boca a boca, pues eso es golazo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué contraargumentos utiliza el autor para refutar lo que se está diciendo? Oye, pero es taquillero, oye, pero tiene demanda, ¿no? La respuesta a la pregunta 3. Bueno, entonces el autor podría contraargumentar, bueno, si es así, bueno, concluiremos pues que eso no es película, es cualquier cosa, eso no es cine, ¿no? Como nos dice eso es un centro de diversiones, como tiene la indicación en su referencia. Muy bien, muy interesante ha sido este proceso. Vamos al texto discontinuo. Ya hemos visto, texto discontinuo consiste en, ya lo conocen ustedes, tenemos tema polémico, tenemos dos autores que están separados, texto A y texto B. Adelante, chicos, leemos y resolvemos.
A ver, abrimos. ¿Cuál es la tesis planteada por el autor del texto A? Que Julian Assange ya no, no es un defensor de la libertad, es un criminal común y corriente. Muy bien. No tiene Efectivamente, muy bien. ¿Cuál es la tesis planteada por el autor del texto A? Bueno, eso está comenzando nada más, ¿no? Nos dice que el fundador de Wikileaks, ok, ahí está, ¿no? Esa es la tesis. Que no es un defensor de la libertad de expresión, sino es un criminal común y corriente, bueno, cuya serie de publicaciones, ¿no? Y documentos secretos, bueno, puso en riesgo, ¿no? De muerte, de tortura y muerte, ¿no? A muchas personas. Muy bien. Esto es la postura del autor del texto A. Lo decimos con nuestras palabras o podemos transcribirlo. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué argumentos plantea el autor del texto A para afirmar su tesis? Eh, podría ser, el periodismo no es una excusa para actividades criminales ni una licencia para violar las leyes penales ordinarias. Muy bien, efectivamente, el periodismo tiene que, como bien dice su compañera, perfecto, ¿no? No tiene que ser excusa para hacer de alguna manera acciones incorrectas y de manera muy concreta, bueno, tiene que manejarse en la línea, ¿no es cierto?, ética del periodismo y por otro lado también en la línea normativa, legal y la que fuera, ¿no? En el marco correspondiente. Muy bien. Además de que puso en riesgo de muerte a varias personas. Claro, por ejemplo, ¿no? Además, esto muy bien, ¿no? Esta entrega de información, ¿no? Pone además en riesgo, ¿no? De tortura, de muerte, ¿no es cierto? Esta práctica de periodismo, ¿no? Pone en riesgo de tortura y de muerte a muchas personas. Perfecto, con eso podemos cerrar cuáles son los argumentos planteados por el texto A. Pregunta 3. ¿Qué afirmaciones del autor del texto B podrían tomarse como contraargumento del texto A? De que no se les puede privar de un derecho que es el derecho a saber y a exigir responsabilidades. Claro, es decir, ok, ¿hay algo más? ¿Algo más? Nos están pidiendo cuáles son los contraargumentos del autor del texto B, ¿no? En contra de lo que dice el autor del texto A. A ver, Bueno, dice que si se cierra esta página, ¿no? Es una forma de proteger a los delincuentes de alto rango, una contraparte al texto anterior. O sea, como que felicitan que él haya hecho eso.
Claro, pero fíjense, sí, lo que me dicen está perfecto, pero acá nos dice qué afirmaciones del autor del texto B podrían tomarse como contraargumentos del texto A. Y el texto A se está diciendo de que, en el texto A se está diciendo, bueno, que este fundador de Wikileaks, bueno, no es un defensor de la libertad de expresión, no es un criminal, ¿no? Cuyas prácticas han puesto en riesgo, ¿no? De tortura, de muerte a muchas personas. ¿Cuáles son los contraargumentos o los argumentos empleados para defender su postura, la del texto B? El derecho a saber y exigir responsabilidades. Ok, ¿no? Acá necesariamente necesitamos, ¿no? Esa capacidad de defender este derecho para asumir de una u otra forma las responsabilidades que necesariamente sean probadas, ¿no? Sean corroboradas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿algo más? De que prohibir su trabajo que ha estado haciendo solo podría beneficiar a los delincuentes de alto rango. Ok, en este caso, obviamente, si es que eso se mantiene, podría darse esa situación. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los argumentos empleados por el autor del texto B para defender su postura? Fíjense que fundamentalmente acá en la pregunta número 3 tiene que ver con la postura. Esta pregunta tiene que ver con la postura del texto B, ¿no? ¿Qué afirmaciones podrían tomarse como contraargumentos del texto A? Muy bien, pero acá la postura del texto B va por la línea de la idea de que, bueno, hay que ir con pinzas también cuando se denuncia, cuando se juzga, ¿no? Cuando se lleva preso a un periodista, ¿no? Por esa línea va el autor del texto B, porque ese procedimiento es un claro, digamos, eh, atropello a la libertad de expresión. Entonces, en la pregunta 4 nos dice, ¿cuáles son los argumentos empleados por el autor del texto B para defender su postura? Acá tiene que ver un poco el trabajo periodístico, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo periodístico tiene algunas licencias, ¿no? Obviamente el periodismo de investigación, ¿no? Este periodismo de investigación que hace destapes, no el periodismo que nos da la información del día, ¿no? Precios en el mercado, qué dice una persona, no, hablamos del periodismo de investigación. Este periodismo de investigación hace, como su mismo nombre lo dice, investigación secreta, ¿no es cierto? Porque la idea de este periodismo de investigación es dar a conocer destapes, ¿no? Un reportaje de destape, de descubrimiento, ¿no? De situaciones dolosas que generalmente generan o ejecutan, ¿no? Hoy día estamos viviendo mucho, ¿no? En el gobierno, pero de manera secreta, y el periodismo de investigación, repito, con técnicas y estrategias de investigación, eh, digamos que se estudia pues en la carrera de periodismo, bueno, se aplican para develar, para descubrir, por ejemplo, casos de corrupción. Y esos casos de corrupción, por ejemplo, es lo que nosotros tenemos, pues, ¿no? En pantalla, y son informaciones que
autores o personas, ¿no? Personajes públicos, políticos, lo que fuera, lo mantienen pues muy escondido, ¿no? Eso lo vemos nosotros diariamente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los argumentos empleados por el autor del texto B para defender su postura? A ver, chicos. Bueno, dice que es necesario que hayan personas dispuestas a denunciar ese tipo de actos, ¿no? Desde dentro o personas capaces de acceder por medios tecnológicos a esta documentación. Muy bien, perfecto, exactamente, ¿no? No solamente el tema de denuncia, sino también el tema de ubicación, ¿no? Entrega de información a través de los distintos medios. Pregunta número 5. ¿Qué contraargumento podrías proponer tú frente a los argumentos del autor del texto B? A ver, esto ya es libre. O sea, la respuesta a esta pregunta 5 no hay una pregunta, no hay una respuesta única, porque, o decir, todos hemos leído el texto B, el texto A y B, y nosotros, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestras convicciones, vamos a estar de acuerdo con el autor del texto A o el del B. Eso está bien siempre y cuando, ¿no? Tengamos nuestros argumentos también, ¿no? Pero a veces podemos tener contraargumentos también, es decir, podemos contradecir, contraargumentar lo que nos dice el autor. Y eso es lo que nos piden acá. ¿Qué contraargumentos podrías proponer tú frente a los argumentos del autor del texto B? A ver, esto es libre. A ver, ¿qué contraargumentos? A ver, chicos. ¿Qué contraargumentos podrías proponer tú frente a los argumentos expuestos en el texto B? A ver, rapidísimo para pasar al siguiente. Nos está ganando la hora. A ver, chicos, alguien, por favor.
Ahí se está subrayando prácticamente lo esencial. ¿Qué contraargumentos podrías proponer tú? Ya esto es particular, lo que piense cada uno de ustedes, frente a los argumentos del texto B. A ver, por favor, una intervención. Miss, la pregunta se refiere que va en contra de del texto B. Claro, claro. Por eso les estoy diciendo qué contraargumentos. El autor del texto B tiene argumentos. ¿Cuáles son los contraargumentos? Es decir, ¿cuál es lo que ustedes contradirían en todo caso respecto a lo que dice el autor del texto B? Eso es contraargumento. Lo hemos visto en la lectura anterior. Ahora solamente que no nos piden que esté en el texto, sino que lo digan ustedes. Ya lo leyeron, ya lo entendieron, ya saben de qué se trata, ¿no? Y bueno, todos a partir de una lectura tenemos una opinión, a favor, en contra. Bueno, en este caso nos piden concretamente contraargumentos de lo que nos dice el autor del texto B. Ustedes. Y acá no va a haber una respuesta única y buena. Eso va a depender ya de su postura, ¿no? De la visión que tengan en estos momentos. ¿Cómo ustedes podrían contradecir al autor del texto B? Ustedes, eso ya no está en el texto. Lo que se les pide acá lo van a decir ustedes ya desde lo que piensan. A partir de lo que han leído, ya saben cuáles son los argumentos del texto B, ya sabemos qué defiende el texto B. Ahora nos están preguntando, tú, a ver, ya leíste esto, dime, ¿qué argumentos tienes en contra de estos argumentos que pone el autor del texto B? Por eso les decía, esto ya es libre. No hay una respuesta única. Eso no está en el texto. Profesora, en ese caso, si no hay un periodismo no serio y se vulnera los derechos de la persona, pues debería ser condenado obviamente no por su propia asociación de periodistas, ¿no? No, y hay por Muy, un tribunal para que se pueda investigar qué es lo que se ha realizado, ¿no? muy bien, perfecto, ¿no? Es decir, el periodismo tiene que ser serio, tiene que ser responsable, ¿no? Y va a ser serio y va a ser responsable en la medida de que cualquier atisbo, ¿no es cierto?,
que no corresponda a seriedad y a responsabilidad, bueno, que pase, como bien nos dice su compañera, a un tribunal especial que evalúe esa práctica periodística para ver si es ética o no, ¿no? Y yo pondría además, de repente, ¿no? Que hayan sanciones, en este caso, que las sanciones deberían ser no a nivel, digamos, tanto que vaya de la mano con lo que ha dicho muy bien su compañera, a nivel internacional, sino a nivel nacional, a nivel gremial, a nivel de justamente de los colegios profesionales, de las asociaciones de periodistas. ¿No? O sea, el escándalo tiene que llegar a tribunales internacionales. Un momentito, ¿y qué pasó a nivel del gremio? Así como hay colegio de abogados, colegio de médicos, hay colegio de periodistas, hay asociación de periodistas. ¿Qué pasó ahí? ¿No miran las cosas? Ese periodista está gremiado ahí. ¿Qué dice? Han sacado un pronunciamiento. Muy bien, pero en todo caso, repito, esta respuesta ya tiende a lo particular. Muy bien, de esto vamos a estar viendo similares prácticas. Vamos a ver si es que nos alcanza a terminar comprensión lectora. Vamos por favor leyendo.
A ver, chicos, ya nos ganó el tiempo. Por favor, les pido que tomen nota de las respuestas para que luego lo verifiquen. Comprensión lectora, les dicto las claves. Pregunta 1, dado. 2, bueno. 3, avión. 4, enano. 5, avión. Pasamos a la separata B. Texto 1, enano. Texto 1, pregunta 1, enano. 2, enano. 3, bueno. 4, enano. 5, dado. Texto 2, A y B. Pregunta 1, avión. 2, enano. 3, avión. 4, enano. 5, avión. Y el passage 3, texto en inglés. Pregunta 1, avión. 2, dado. 3, avión. 4, casa y 5, casa. Chicos, les agradezco mucho su atención. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias.